Del primer lugar que les vamos a hablar a continuación es Mesopotamia. En el interior de Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se impusieron entre el 6000 y el 5000 a.C., suponiendo la entrada de lleno al Neolítico. Durante este periodo, las nuevas técnicas de producción que se habían desarrollado en el área neolítica inicial se expandieron por las regiones de desarrollo más tardío, entre ellas la Mesopotamia interior. Este hecho conllevó al desarrollo de las ciudades. Algunas de las primeras fueron Bugras, Umdabagiyá y Yarim, y más tardíamente Tel Essawan y Yogamami, que formaron la llamada cultura Umdabagiyá. Posteriormente, esta fue sustituida por las culturas de Asuna Samarra entre el 5600 y el 5000 a.C. y por la cultura Laf entre el 5600 y el 4000 a.C. Aproximadamente en el año 3000 a.C. apareció la escritura, en aquella época utilizada solo para llevar las cuentas administrativas de la comunidad. Los primeros escritos que se han hallado están grabados sobre arcilla, muy frecuentemente en aquella zona, por unos dibujos formados por líneas, pictogramas. La civilización urbana siguió avanzando durante el periodo del Obeído, 5000 a.C. al 3700 a.C., con avances en las técnicas cerámicas de regadío y la construcción de los primeros templos urbanos. Tras el Obeído se sucedió el periodo de Uruk, en el cual la civilización urbana se asentó definitivamente con enormes avances técnicos, como la rueda y el cálculo, realizado mediante anotaciones en tablilla de barro, y evolucionaría hacia las primeras formas de escritura. Del segundo lugar que les vamos a hablar es la denominación del Valle Nilo. Suele estar relacionado con la parte final de la cuenca del río Nilo a su paso por Egipto, en un valle que como promedio solo tiene 19 kilómetros de ancho, desde Asuán hasta el Cairo, y se extendió hacia el norte como una delgada cinta verde sobre el árido desierto africano. En el pasado, las inundaciones anuales del Nilo depositaban un cieno enriquecedor del terreno que hizo que Egipto, una nación exportadora de alimentos y un lugar de refugio en tiempos de hambre. Las cañas de papiro de sus riberes fueron la base para elaborar el papel más antiguo. El amplio delta del Nilo, donde las aguas del río Nilo bifurcan en abanico para desembocar en el Mediterráneo, recibe el nombre de Bajo Egipto. La transición sitúa aquí la tierra de Gosén, que fue habitada por los israelitas durante su larga estadía en Egipto. La construcción de la gran presa de Asuán en los años 60 produjo grandes cambios en el medio ambiente del Valle del Nilo. El nivel de las aguas subterráneas ha cambiado, el aire es más húmedo debido a que los canales de riego nunca se vacían. Las sales del suelo penetran a través de los antiguos muros desagradables y las aguas residuales han teñido el suelo. El tercer lugar es la península balcánica, o de los Balcanes, con una extensión territorial de 728.000 kilómetros cuadrados. Se encuentra situada en el sureste de Europa, estando unidad al continente a través de las cordilleras de los Balcanes, en el extremo este, las cuales dan nombre a la península, y los Alpes Dináricos al oeste. Está separada de Asia por los estrechos de Dardanelos y del Bósforo, entre los mares Negros, Adriático, Jónico y Egeo, Mármaro, el río Danubio y el Mediterráneo. Su cadena montañosa posee unos 6500 metros sobre el nivel del mar, atravesando la península y separando Bulgaria de Rumania. Entre las cuencas del río Danubio, Mármaro, el archipiélago de las Esporadas y las Dardanelos, a la cual corresponde la montaña Yumkusal, de unos 2380 metros sobre el nivel del mar. También les voy a hablar sobre el mar Egeo, sede de grandes civilizaciones. El mar Egeo es un brazo del Mediterráneo que se encuentra entre Grecia al oeste y Turquía al este. Al norte limita de Nueva Grecia y Turquía, límites que corresponden como al sur de la península balcánica, y finalmente al sur, que está donde comunica con el Mediterráneo. Se encuentra limitado por el arco helénico que marcan claramente las islas de Aquilea, Creta, Carpatos y Rodas. Su situación longitudinal y latitudinal es de 38 grados norte y 25 grados este, y tiene una extensión de unos 180.000 kilómetros cuadrados.
Sus distancias van de 640 kilómetros de norte a sur, a 440 kilómetros de este a oeste. Este es el mar más importante para las islas que se están estudiando en este blog, pues las abarca en su mayoría, a excepción de las islas Jónicas, que tal y como su nombre ya indica, se encuentran en el vecino mar Jónico. De hecho, está la cantidad de islas que abarca este mar, que es también conocido como el mar archipiélago. Otro lugar es el Mare Nostrum o Mare Nostrum. Puede hacer referencia al mar Mediterráneo, así llamado en época romana y bizantina. El mar Mediterráneo es uno de los mares del Atlántico. Está rodeado por la región mediterránea, comprendida entre Europa meridional, Asia occidental y con África septentrional. Con aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados y de 3.860 kilómetros de longitud, es el segundo mar interior más grande del mundo, después del Caribe. Sus aguas, que bañan las tres penínsulas del sur de Europa, Ibérica, Itálica, Balcánica, y una de Asia, Anatolia, comunican con el océano Atlántico a través del estrecho del Gibraltar, con el mar Negro por los estrechos del Bósforo y los Dardaneles, y con el mar Rojo por el canal de Suez. Es el mar con las tasas más elevadas de hidrocarburos y contaminación del mundo. Otro lugar es el Sigurat de Ur. Es un sigurat excavado junto a las ruinas de la antigua ciudad sumeria de Ur, en el actual de Irak. Fue levantado como lugar de culto del dios Nana, Luna, durante el periodo del Obeido y reconstruido en el siglo XXI a.C. por el rey Ur-Nanum. Fue construido por los elamitas y posteriormente mandado a reconstruir por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. Estaba rodeado por su propia muralla de 8 metros de altura y fue parcialmente restaurado a finales de los años 1970. Tiene planta rectangular de 61 por 45,7 metros y 15 metros de altura, aunque seguramente tuvo bastante más pérdidas por la erosión y otras causas. En el interior está completamente formado por adobe. Las paredes del exterior están hechas de ladrillos cocidos y como mortero utilizado del bután asfáltico, estando cada pared orientada hacia un punto cardinal. El acceso a las plantas superiores se realiza a través de 3 escalares exteriores que aún se conservan, a pesar de sus 4.000 años de antigüedad. Del material empleado en su construcción se encuentra en muy buen estado de conservación y parcialmente restaurado. La ruina se eleva 21 metros sobre el desierto sobre el que está edificado. Su planta es rectangular y llega a tener 7 grandes terrazas, de las que solo se conservan las 3 primeras. En la terraza superior se encontraba el santuario de la diosa. El acceso al mismo se hacía mediante estrechas escaleras adosadas a los muros. Ahora les voy a hablar lugares de Egipto. El primero es el templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas. Fue construido esencialmente bajo las dinastías egipcias. Estaba consagrado al dios Amón, bajo sus 2 aspectos, de Amón-Ra. Las partes más antiguas actualmente visibles remontaban a Amenhotep III y a Ramsés II. Seguidamente, nuevos elementos fueron añadidos por Chaboco, Nectabo I y la dinastía Ptolomeica. En época romana, el templo fue parcialmente transformado en campo militar. El edificio, uno de los mejores conservados del nuevo imperio egipcio, aún mantiene numerosas estructuras, además del gran pilono. El visitante puede también atravesar 2 grandes peristilos y la conectada monumental que enlaza estos 2 patios. El santuario proporcionalmente dicho residencia del Amón de Opet, al igual que las salas que conservan una gran parte de las baldosas, forman parte del conjunto denominado Antigua Tebas, con su necrópolis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Ahora les voy a hablar lugares de Grecia. El primero es Partenón. La construcción del monumento realizado casi exclusivamente en mármol blanco del monte Pentílico
Fue iniciado por Pericles como agradecimiento a los dioses por su victoria sobre los persas y se desarrolló entre los 447 y 432 a.C. Los arquitectos encargados de la obra fueron Ictino y Calíbrates y estuvieron en la mayoría de los casos bajo las órdenes de la arquitectura y gran resultado Eténito Fidios, autor de decoración escultórica y de la gran estatua crisofónica de Atena que estaba situado como pieza central del templo. El Partenón conservó su carácter religioso, iglesia bizantina, una iglesia latina y una mezquita musulmana, pero en 1687 los turcos lo utilizaron como depósito de pólvora durante el sitio veneciano, bajo el mando del almirante Francesco Morosini. Una de las bombas venecias cayó en el Partenón y causó una enorme explosión que destruyó gran parte del edificio, preservado en buenas condiciones hasta ese entonces. Sin embargo, el proceso de erosión no terminó ahí, sino que siguió a principios del siglo XIV, cuando el embajador británico en Constantinopla, Thomas Bruce Elgin, decidió quitar la mayor parte de la decoración escultórica del monumento, frisis, metopas, frontones, y trasladarla a Inglaterra para vender al Museo Británico, en donde todavía se exhibe, siendo una de las colecciones más significantes del museo en la actualidad. La fachada occidental del Partenón está conservada relativamente intacta. Otro lugar del que les vamos a hablar, ahora vamos a mostrar imágenes del Partenón. Como ahí podemos ver, ahí se encuentra el Partenón, en gran parte reconstruido por las cosas mencionadas ya antes, como la explosión. Ahora, para pasar a otra ciudad o a otro lugar, el Teatro Epidauro. A principios del siglo IV a.C. tenía lugar una fiesta panelética cada 4 años en Epidauro, en el santuario de la Cleipo, la Sanclepeia, que combinaban pruebas gimnásticas y musicales. El teatro fue concebido por el arquitecto y escultor Policleto, el joven, que lo situó a 500 metros al sudeste del santuario de las Ascleipo, sobre un lugar que permitió adosar al Coilón, conjunto de gradas. En el flanco de la colina, los trabajos comenzaron hacia el 330 a.C. El teatro y el santuario fueron saqueados en 267 por los érulos, después en 395 por los godos de Alarico I. Sin embargo, los estragos quedaron limitados. De todos los teatros antiguos, el teatro de Epidauro es el mejor conservado y está poco restaurado. La pinada con la que estaba recubierta consiguió que no fuera destruida. Hasta principios del siglo XIV, el teatro se consideraba desaparecido. Después de un viaje del inglés Well, reveló el plano de las ruinas. Es en este mítico lugar donde la independencia de Grecia fue proclamada en 1822. Otro lugar del que les vamos a hablar es el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, en el santuario de Delfos, fue un lugar de consulta a los dioses en el templo sagrado dedicado principalmente al dios Apolo. Situado en Grecia, en la actual villa del Delfos, al pie del monte Parnaso, consagrado al propio dios y a las musas, en medio de las montañas de la Fócida, a 700 metros sobre el nivel del mar y a 9,5 kilómetros de distancia del Golfo del Morinto. De las rocas de la montaña brotaban varios manantiales que formaban distintas fuentes. Una de las fuentes más conocidas desde muy antiguo era la fuente de Castalio, rodeada de un bosquecillo de laureles consagrada a Apolo. La leyenda y la mitología cuentan que en el monte Parnaso y cerca de esta fuente se reunían algunas divinidades,
dioses menores del canto, la poesía, llamadas musas junto a las ninfas de las fuentes, llamadas náyades. En estas reuniones Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. El oráculo de Delfos influyó en gran manera en la colonización de las costas del sur de Italia y Cilicia. Llegó a ser el centro religioso del mundo helénico. La Fócida o Focia es una antigua región del centro de Grecia, atravesada por el gran macizo del monte Parnaso. En época de la Grecia clásica, una parte de esta región, la que está situada al pie de dicho monte, tenía el topónico de Pito. Este lugar es el conocido como Delfos, es decir, Pito y Delfos son sinónimos. El puerto de Itea era la puerta al mar más cercano a Delfos. Ahora les voy a hablar de lugares en Roma. El primero es el Coliseo. El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I, ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era determinado Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado Colosseum por una gran estatua ubicada junto a él. El coloso de Nerón no conservaba actualmente. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO y como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, el 7 de julio del 2007. En la antigüedad poseía un aforo para unos 50.000 espectadores con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo en el este del Foro Romano, y las obras empezaron entre el 70 después de Cristo y el 72 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el 80 después de Cristo por el emperador Tito y fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando de ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieros que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. El segundo lugar que les vamos a hablar es el Arco de Constantino. Es un arco del triunfo que se encuentra entre el Coliseo y la colina del Palatino en Roma. Se inauguró para conmemorar la victoria de Constantino I, el grande en la batalla del Puente Pilvio, el 28 de octubre de 312, y a otros emperadores anteriores, dedicado en 315. Es el más moderno de los arcos triunfales alzados en la Roma antigua, de los que difiero por haberse construido gracias al expolio de edificios anteriores. El arco mide 21 metros de alto, 25,7 metros de ancho y 7,4 metros de profundidad. Tiene 3 arcos, siendo el central de 11,5 metros de alto y 6,5 de ancho, y los laterales de 7,4 de alto y 3,4 de ancho cada uno. La parte inferior del monumento está construida con bloques de mármol, mientras que la parte superior, llamada ático, está de ladrillo con remates de mármol. A cierta altura, desde el suelo, en el lado que mire el Palatino, hay una puerta a través de la cual se accede una escalera formada en el grosso del arco. El diseño general, con una parte principal estructurada por columnas adosanas y un ático con la principal inscripción encima, está realizada según el ejemplo del arco septenio severo en el Foro Romano. Se ha sugerido que la parte inferior del arco proviene directamente de un monumento anterior, probablemente de los tiempos del emperador Adriano. Ahí está el arco y el Coliseo Romano al lado o detrás. El siguiente lugar que les vamos a hablar es la Vía Apia. La Vía Apia
fue una de las más importantes calzadas de la antigua Roma, que unía Roma con Brindisi, el más importante puerto comercial en el Mediterráneo oriental y Oriente Medio. Apia, la vida Apia es conocida comúnmente como la reina de los grandes calzados romanos. Los romanos se dieron cuenta de la nobleza inherente del camino imbuido por las circunstancias del método de construcción y su utilidad a la República Romana. La Vía Apia era el paradigma de todos los caminos romanos subsecuentes. Se convirtió en el mismo símbolo de la República, trayendo consigo estabilidad, paz y libertad a la gente de Italia, por lo menos en sus ideales. Su historiador más grande, Livio, que no era romano de nacimiento, tomó ese punto de vista. Y esa fue nuestra presentación de lectivo de historia, donde mostramos en Mesopotamia Sigurd de Ur, en Egipto mostramos el templo de Luxor, en Grecia Partenón, teatro de Epidauro, oráculo de Delfos, en Roma el Coliseo, el arco de Constantino y el Panteón de Roma.